Bienvenidos a este maravilloso universo de lo sobrenatural. Más que un universo, es Sión, es el lugar donde habita el Señor y donde tú estás habitando también. Por fe entendemos que aquel hombre anciano llamado Simeón, que esperaba la visitación y la salvación de Israel, cuando vio a Jesús que iba cargado por su madre María y por su padre adoptivo José, en ese momento se levantó Simeón y empezó a profetizar sobre Jesús porque el Espíritu Santo le había revelado. El Espíritu Santo había traído una revelación. Puedes leerlo en Lucas capítulo 2, los últimos versos. Por fe entendemos, por la fe, Hebreos 11, 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nunca había llovido sobre la tierra. Y él preparó las cosas, le creyó a Dios. No sabía cómo iba a llover, no sabía cómo se iban a convertir las nubes en agua. Con temor, preparó el arca en que su casa, los animales se salvasen. Por fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. El primer proclamador de lo que yo predico ahora, yo predico la justicia de Dios, fue Noé. Y después Juan el Bautista. A Abraham se le declaró la justicia de Dios, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de aquel lugar que había recibido como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo fue que Dios le habló? ¿Cómo le habló si no existía una Biblia? No podía él decir en Hebreos, en Salmo, en Proverbios, en Génesis, sin una Biblia, sin un respaldo escrito. Él creyó a Dios. Ahora entiendo esto. Por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Estoy hablando de Sión, la nueva Jerusalén, donde el Señor ya te tiene sentado. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel aquel que le había prometido. Cuando tú entiendes esto, me puse a preguntarme a mí mismo por qué Abraham no tuvo descendencia cuando tenía ya la edad de 60 años, y era un adulto mayor. ¿Por qué no tuvo descendencia cuando tenía 70, cuando tenía 80, cuando tenía 90? ¿Por qué hasta que tenía 99 años, cuando su cuerpo y sus órganos estaban ya como muertos, no había un antojo sexual, no había una situación interna de emoción sexual? Porque de lo que iba a nacer de él no era nada más de la carne, sino era el hijo de la promesa. Por fe, nosotros somos llamados hijos de Dios, por lo cual también de uno, y ese uno ya casi muerto, saliendo como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Yo soy hijo de Dios, soy hijo de Abraham, soy hijo de Adán y Eva, soy hijo del hombre, soy hijo de Dios, así como Jesucristo y como tú. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo, saludaron y confesándole que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ni siquiera el apóstol Pablo pudo vivir y entender lo que ahora tú y yo vivimos. Él, por la fe, estaba orando en la iglesia de Éfeso, escribió a los Corintios, habló a la multitud, ¿verdad? En cada una de las cartas del Nuevo Testamento. Pero todas estas cosas no las habló precisamente para ellos, las habló para ti, las habló para mí. Él no lo sabía, lo saludaba de lejos y sabía que venían otras generaciones. Bienvenidos a esta maravillosa generación, a esta maravillosa generación donde por la fe, ahora tú entiendes, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el cual habiendo recibido la promesa ofreció a su unigénito y habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Él sabía que si él hubiera hecho pedacitos a su hijo porque estaba obedeciendo a Dios, le creyó a Dios, en ese momento la situación iba a cambiar, porque aún de los muertos Dios hace cosas extraordinarias. Buenas noticias. Tú tienes vida eterna. Tú eres la hija de Dios. Tú eres el hijo de Dios. Recibe sabiduría, recibe inteligencia, recibe espíritu de consejo, recibe la revelación del Espíritu de Dios, recibe riquezas, riquezas duraderas que no se comparan con las riquezas que te pueden robar o que se pueden apolillar. Ahora, cuando tú estás recibiendo todos estos valores, y te lo voy a poner como un ejemplo, suponte que yo tuviera que ir a hacer un depósito de $2 millones, para no decir de pesos. ¿En dónde voy a depositar esos $2 millones? Si yo los tuviera en efectivo, en la entrada del banco HSBC o Bancomer o Banorte, siempre en la entrada del banco hay una puerta y está un bote de basura. ¿A dónde vas a depositar el dinero? ¿En la puerta? ¿En el bote de basura? ¿O vas a ir al lugar indicado? Y te voy a decir que Dios deposita valores donde se depositan los valores. Dios no los tira en el bote de la basura. Ahora, tú eres el depositario. En ti está la esperanza de su gloria. En ti está la esperanza de su vida. Tus valores se expresan a través de tus acciones de amor, de voluntad, de misericordia, de producción, de cumplimiento, de responsabilidad. Y estamos hablando de responsabilidad, no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de la vida diaria. Vivir siendo consecuente con tus valores es la clave para tener felicidad, armonía, bienestar, altos niveles de confianza en ti mismo. Esto nos trae al último punto de este capítulo que estamos hablando acerca de los valores que son muy importantes. Tus verdaderos valores solo son expresados a través de tus acciones y de todo lo que haces. O sea, no es todo lo que sabes, sino cómo actúas ante lo que sabes. No es lo que te pasa, sino cuál es la actitud ante lo que te pasa. Puedes saber qué es lo que en realidad crees al observar lo que haces en una situación en la que tengas que tomar una decisión, en especial cuando estás estresado y te llaman de dos partes a la vez, tienes dos llamadas, como en mi caso, que a veces tengo dos teléfonos sonando al mismo tiempo y todavía me está hablando otra persona y tengo a la gente de tránsito frente a mí y no puedo responder ni las llamadas ni puedo ignorar a la gente de tránsito porque vengo manejando. Necesito tener la inteligencia de cómo accionar, de cómo reaccionar, de cómo ser prudente. El Señor vive dentro de ti. El Señor vive dentro de mí. Ahora entiendo que hay acciones físicas, civiles, como ciudadano, como padre, como hijo. La acción que emprendas en cualquier situación te dirá cuáles son tus valores, el predominante, o si tienes valores o no tienes en absoluto. No es lo que dices, no es lo que esperas o deseas o tienes la intención de hacer, sino lo que haces. Lo que verdaderamente cuenta son tus resultados, tus actitudes, tu elección sobre las acciones que emprendes, que dicen si tú crees, si tú dudas, si tú vives, si eres la persona que tú dices que eres, porque eres la persona que Dios dice que tú eres. Sé que muchos de nosotros estamos tentados a dudarnos, pero cuando tienes la convicción, tienes la fe, tienes la confianza, Dios te respalda. De hecho, sabrás cuáles han sido tus valores en el pasado, mirando hacia atrás, y observarás que hiciste cosas bajo estrés, bajo enojo, bajo circunstancias, y que no tenías esos valores. Pero ahora te has hecho valioso, porque el Señor vive en ti. El Señor quiere hacer estos depósitos. Bienvenidos a tu programa Mi Yo Infinito. Mi ser infinito, mi ser maravilloso, mi ser fortalecido por el Señor. Te espero en la siguiente entrega donde tenemos muchos regalos para ti, de bendición y de palabra. Gracias.